Gracias, en primer lugar, por Jesús y Olavarría y el profesor Boix por invitarme a profesor Bar, por sugerir que yo podía ser de acompañante de su magnífica conferencia, presentación. No tengo nada más que decir que estoy completamente de acuerdo con la síntesis que ha preparado, que es magnífica, y por tanto yo no voy a entrar ahí. Voy a proseguir con esta conversación académica. Por cierto, conversación académica que hay que agradecer. Cuando vi el otro día cómo sometía a un tercer grado a las rectoras de las tres mejores universidades norteamericanas, me quedé impresionado. Un tercer grado por parte de ¿sí? congresistas. Me quedé impresionado. Impresionado. Os recomiendo que lo veáis. Fue un interrogatorio que yo no había imaginado nunca a las a las rectoras de las tres mejores universidades norteamericanas. A propósito de esto, una de ellas se ha dimitido. A propósito de esto que estamos aquí hablando, ¿no? Pero bueno, esto es una conversación académica que hay que agradecer muchísimo, ya que no hay conversación geopolítica, hagamos conversación académica, ¿no? Por lo menos. Y esto creo que es muy importante. Yo, un poco, yendo un poco más allá, haré pocas incursiones en la magnífica síntesis que ha preparado el profesor Barr. Quiero compartir más ideas para que luego pues, podamos o bien pensar cada uno o bien discutir aquí. Y lo he organizado de manera en puntos porque así es más fácil de ordenar y de que cada uno luego pueda discutir aquí o trabajar. Este conflicto en Oriente Medio hasta el 7 de octubre había pasado al catálogo de conflictos olvidados, paradójicamente. Nadie hablaba de este conflicto. Es una guerra interminable que tiene más de 80 años, pero había pasado al catálogo de conflictos olvidados. Nadie tenía interés en esta cuestión. Había quedado como uno más de los 55 conflictos olvidados que hay en el mundo. 54, porque Ucrania no lo hemos olvidado todavía. 55 abiertos. Este había quedado ahí relegado. Bueno, pues desde el 7 de octubre no es así. Es un ejemplo de guerra asimétrica. Estado y grupos terroristas acompañados las bandas por estados y es paradigma de doble rasero. Para mí, si tuviera que elegir un caso práctico de doble rasero aplicado por Occidente, sería para mí este. Alguno más en la historia, pero este sería clarísimo. Entonces lo he organizado de la siguiente manera, partiendo de donde lo ha dejado el profesor Vare. ¿Qué sabemos? Que sabemos es muy petulante. ¿Qué creo yo que sé y qué no sabemos respecto de esta cuestión que hoy nos reúne? ¿No? Eh, bueno, lo que sabemos, lo que yo creo que sé, las conclusiones a las que yo he llegado, vamos a decirlo así. Eh, Adelantaré mi hipótesis general. Soy muy escéptico y no creo que haya solución al conflicto. Es más, mejor dicho, está más lejos después del 7 de octubre que antes. Mucho más lejos. Por eso mi escepticismo, ¿no? Primera idea a la que yo he llegado. ¿Qué sabemos? El horror, la barbarie, sin paliativos. Más de 1.000 ciudadanos israelíes, casi 20.000 ciudadanos palestinos, la mitad niños. Esto es el horror. Cuando entra la guerra, desaparece todo lo demás. La primera víctima son las personas, la segunda es el derecho, la tercera es la verdad, como todo el mundo sabe. El horror, la barbarie, la masacre. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y sabemos, desde ese momento, pues estamos asistiendo a un ejemplo, lo digo en la Facultad de Derecho, vosotros sabéis, yo no tengo formación de jurista, sabéis definirlo mucho mejor, pero me apoyo en la declaración del que era hasta este mes de noviembre pasado alto comisionado para derechos humanos, que decía que estábamos presenciando un genocidio en directo. Dijo él. La semana siguiente dimitió. Y el nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas dijo que, fin, compartía ese punto de vista. Pues un dato interesante. Dejo a juicio de los juristas cómo definimos esto que estamos viendo cada día.
lo que nos dejan ver. Porque así como hemos visto mucho de guerras muy recientes, de esta no podemos verlo porque incluso matan a periodistas. Bueno, primera idea, ¿qué sabemos? ¿Qué sé yo? Segunda, estamos ante una anomalía geopolítica, a mi juicio, lo defino así, una anomalía geopolítica, eh, eh, porque un Estado en las últimas décadas viene siendo amparado, dándole cobertura diplomática y militar por parte de, básicamente, Estados Unidos, un Estado que tiene el dudoso honor, el profesor Barr ha puesto el número ahí, de ser el Estado que acumula más resoluciones condenatorias de Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Esto es un honor. El que más acumula. En contra de la colonización de Cisjordania, básicamente. Las resoluciones van en esa dirección. Segunda cuestión que yo creo que sé, o por lo menos que pongo en la mesa. Tercera, la completa ignorancia, podríamos decir la absoluta impunidad, por parte de Israel, que no respeta ni lo que su presidente del Supremo le dijo después de que le encargaran un informe de la matanza de Sabra y Shatila. En aquel informe, el presidente del Tribunal Supremo, al que le encargaron qué había pasado, dijo, el fin no justifica los medios, decía en aquel informe. Bien, pues el fin justifica los medios. Es ajeno a la justicia internacional, al margen de la ley y del derecho internacional. Y a mi juicio, últimamente, del derecho internacional humanitario. No últimamente desde el 7 de octubre, sino antes. Luego, si queréis, podemos discutir por qué. Lo confía todo a la protección, a la cobertura diplomática y militar de Estados Unidos y a una subvención generosa de 3.800 millones de dólares que sepamos cada año. Para impulsar sistemáticamente, el profesor Barr lo ha indicado, para impulsar sistemáticamente desde hace varias décadas, por lo menos 3, una hoja de ruta que no ha variado, que es hacer física y políticamente inviable cualquier modelo de Estado palestino. Esta es la hoja de ruta. No hay otra. En las últimas 3 décadas, claramente. Esa es su verdadera hoja de ruta. Y os pondré unas cuantas referencias a propósito, ¿no? Por eso no nos debería extrañar que hablemos de apartheid, de limpieza étnica, de hacer inviable físicamente un Estado palestino en los territorios recientemente sobre los que podría construirse, amparándose en un proceso de negociación permanente y abierto. Esto ha sido muy inteligente. La lectura británica de aquel texto original. Bueno, estamos negociando y yo mientras voy ocupando con colonos el territorio. Esta es la hoja de ruta. Con lo cual, verdaderamente, es físicamente inviable a día de hoy un Estado palestino, porque para empezar habría que echar a 800.000 colonos del territorio formalmente asignados. Formalmente asignados. 800.000. Habría que echarles de esas ciudades, que son mega urbanizaciones, ciudades como Torrent, ciudades como Mislata. Esta es la hoja de ruta. No lo digo yo, lo dicen historiadores judíos muy reputados, es un modelo de apartheid. Modelo de apartheid, incluso de apartheid para ciudadanos palestinos con nacionalidad israelí. Porque os recuerdo que el 20% de la población son palestinos con nacionalidad israelí. Bueno, pues es un modelo de apartheid para mí que se basa en esta ocupación sistemática. Se trata de desmembrar, de fragmentar, de reducir, de separar, de aislar, de desalojar, de reprimir. Estas palabras no son mías. Algunas son de militares israelíes. No son mías. Justamente es lo que están haciendo. No engañan a nadie. Lo que pasa es que tienen una cobertura muy poderosa que se llama Estados Unidos.
En Estados Unidos, respecto a Israel, que es un gran transatlántico, es el mayor que hay en Oriente Medio, no hay más que verlo, esto no, el mapa de Israel, pues primero son la fuerza que apoya a Israel y luego son demócratas o republicanos, con matices, con intensidad variable. Pero esto no ha variado. Por cierto, ¿ha cambiado Biden la embajada de Jerusalén? ¿La ha cambiado? No, no la ha cambiado. Ha acabado el mandato y la puso allí para provocar Bush y allí sigue. Trump y allí sigue. No ha cambiado. Primero apoyan a Israel y luego son demócratas o republicanos. Por tanto, el apartheid, hacer inviable. El informe del año 2013, voy a poner solamente 4 fechas, 4 textos, desde el 13 para acá. El informe de Naciones Unidas, en este caso, del informe del Consejo de Derechos Humanos. El establecimiento de 2013. El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluido el este de Jerusalén, ha creado una red de construcciones e infraestructuras que conducen a una progresiva anexión que impide el establecimiento de un Estado palestino unitario y viable. Daña el derecho a ciudadanía palestina y a la autodeterminación. Y además incumple, decía, el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. Clarísimo. Primer texto. Segundo, Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos. Algo sabía de esto. Israel corta a voluntad las porciones del territorio de las que quiere servirse Cisjordania y deja a los desposeídos palestinos en pequeños restos fragmentarios de su propia tierra. Añado yo, lo que toman es donde hay agua subterránea. Cierro el paréntesis. Es muy importante lo que acabo de decir. Saben muy bien dónde ocupan, el territorio que ocupan estas colonias ilegales. Es donde hay agua subterránea en el fondo. Tony Judd, historiador reputado, judío. El muro y el mapa de los asentamientos ilegales de colonias de Cisjordania se inscribe en la estrategia de acorralar a los palestinos en menguantes bantustanes. Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Consejo, con abstención de Estados Unidos, de las pocas veces que se ha abstenido Obama, que mandó que se abstuviera Estados Unidos. ¿Qué dice esta resolución 2334? Situación de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados desde el 67, incluyendo Jerusalén, es de obligado cumplimiento, no tiene validez legal los asentamientos, flagrante violación del derecho internacional, etc. Cuarto convenio de Ginebra de nuevo. 4 referencias, ninguna sospechosa, un expresidente, el presidente Obama, el representante del Consejo de Seguridad, un historiador judío, por cierto, fue muy criticado cuando escribió esto, cuando trabajaba en una universidad norteamericana, fue muy criticado por decir esto. Luego se reiteró hasta que murió. Y el propio Consejo, ¿no? Y esta estrategia viene avalada desde los últimos mandatos por la deriva autoritaria y ultranacionalista del actual gobierno de Israel. Esto ha sido un salto cualitativo extraordinario. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos, jóvenes doctorandos, colegas, en esta santa casa es, ¿qué quedó del informe sobre la masacre de Sabra y Shatila con aquellas recomendaciones que ya decían en el 82 que Israel no iba por el buen camino? El presidente del Tribunal Supremo israelí. ¿Qué quedó? ¿Qué ha ocurrido en el 2004 con el dictamen de la Corte Penal de Justicia de Naciones Unidas, que ha sido del caso abierto por el fiscal de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza, 2014? Resolución 2334, ¿qué ha quedado? Ya les digo yo lo que ha quedado. Desde 2014, el número de colonos israelíes armados en asentamientos ilegales de Jordania ha pasado de 600.000 a 800.000. Esto es lo que ha quedado. Este es el hecho. Esto es. Por tanto, el estado de apartheid, la estrategia, la hoja de ruta, no ha variado, se ha intensificado. Y el apoyo a Estados Unidos, en función de la administración norteamericana, sube o baja. Pero es inalterable. Quinta idea. Esta es la que a mí más me preocupa.
estamos ante una fase histórica de triunfo de los fanáticos. Esto es terrible. Fanáticos, ya saben ustedes que viene de... Fanático viene de fanático, significa el seguidor del templo. De modo que la Torá, la lectura más fanática de la Torá y la lectura más fanática del Corán están allí. El gobierno actual y jamás. Este es el triunfo de los fanáticos. Y no hay espacio en el templo. Por eso soy más escéptico que antes del 7 de octubre. No hay espacio. Han ocupado el espacio. Y ambos quieren que sea inviable la solución de los dos estados, porque uno niega al Estado de Israel y otro niega al Estado palestino. Los fanáticos de ambas partes. Por eso soy más escéptico, ¿no? Fijaos, jamás reconocer el Estado de Israel es su hoja de ruta, es imposible. Tomo una frase de Netanyahu, el presidente del gobierno, ¿no? Una frase suya de hace 16 días. Pues del 7 de octubre. Frente al fanatismo abyecto de Hamás, Netanyahu dice, entre comillas, la guerra santa de aniquilación. Es lo que tenemos que hacer. No dice la guerra, dice la guerra santa de aniquilación. Y cita a Samuel 15:13. Y ese versículo de Samuel dice, vayan y mátenlos, tanto a hombres, infantes y lactantes, y destruyan absolutamente todo lo que tengan. Esto dice el versículo. Y cita ese versículo el presidente del gobierno, de un gobierno de fanáticos. El más moderado probablemente sea él, de todo lo que tiene allí. Por tanto, radicalización sistémica de Israel, radicalización abyecta de Hamás y la yihad. Es el triunfo de los fanáticos, absolutamente. Y si hacemos un recorrido de los últimos meses, ¿qué vemos? Años, pocos años, ¿qué vemos? Hacer un recorrido, ¿no? Naturalmente, en este contexto, el liderazgo de la actual autoridad palestina es tan débil que es casi irrelevante. Y no hay nada más en medio. Y además, este atentado abyecto de Hamás ha provocado otra cosa, y es que lo poco que quedaba de centro izquierda en Israel casi ha desaparecido. Se han recluido, les han dejado sin espacio, porque había centro izquierda en Israel. Pero con este contexto, esto es lo que ha provocado a Hamás en parte también. Se ha dejado sin espacio político, porque el pueblo de Israel se ha agrupado en torno a la mayoría. En este sentido, episodios recientes. Reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, 2017. Trump, que Biden no ha eliminado. Parlamento israelí aprueba la ley básica sobre su identidad, julio de 2018. Os recomiendo que la leáis, la ley de identidad de Israel. 2018. Netanyahu promete la anexión del Valle del Jordán si es reelegido. No lo ha hecho aún, pero ya veremos. Lo prometió en la campaña. Acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Marruecos, 2020. Ya viene lo de Abraham. Y parte del mundo árabe sunita había entrado en una hoja de ruta muy pragmática que daba por supuesto que los palestinos, digamos, habían pasado al sumidero de la historia. Era un asunto que no era un asunto menor. Y habían brindado una hoja de ruta de recomposición de relaciones entre Israel y parte de estados muy importantes del mundo sunita, ¿no? Bueno, Washington acelera el proceso desde septiembre de 2023, 13 de septiembre de 2023, Biden-Netanyahu, 20 de septiembre de 2023, Biden-Netanyahu para abordar la integración de la región. Y es ahí donde se produce el atentado, el ataque brutal. No sé cómo describirlo, porque el horror, se me acaban los adjetivos para definir el horror por parte de Hamás, ¿no? Bien, pues, ¿qué teníamos también? Una violencia cotidiana que no pasa a los medios occidentales en Cisjordania, pero que yo seguía con mucha atención, entre otras cosas porque explico esto en clase.
Me gusta seguir la violencia cotidiana. Recientemente, los conflictos han aumentado mucho. En el año 2023 vino el ataque a la mezquita de Al-Aqsa. La policía israelí atacó decenas de fieles en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa. Por cierto, jamás hace el brutal ataque utilizando Al-Aqsa como referencia. 7 de octubre, lo citó expresamente en la incursión que hizo, el ataque brutal que hizo a, más allá de Gaza. Los colonos judíos atacan varios pueblos palestinos en abril del 23. Los colonos judíos atacan aldeas palestinas junio del 23. Soldados israelíes y colonos judíos atacan palestinos septiembre del 23. Ataques periódicos de Hamas con cohetes hacia Cisjordania. El triunfo de los fanáticos. No sé definirlo de otra manera. Y el 7 de octubre es cuando aparece, naturalmente, este punto de inflexión que yo creo que altera completamente el tablero geopolítico y ya veremos, ahí ya solo tengo preguntas. Acabo con lo que sabemos, lo que yo creo que sé. La gradual transformación de Israel de un Estado democrático en un Estado que no sé cómo calificar. No lo sé. Era un Estado democrático. No sé cómo calificarlo ahora. Avanzo algunas posibles definiciones. Un anacronismo postdemocrático. Digo anacronismo porque el modelo neocolonial de Israel es distinto del colonialismo clásico porque no le interesan ni las personas ni los recursos. Por eso digo que es un modelo neocolonial extraño, atípico. No quieren ni las personas que había allí. De hecho, quieren que se vayan todas. Ni los recursos, mientras que la colonia tradicional quiere las personas para explotarlas. Los recursos, ¿me estáis siguiendo? ¿Cómo lo definimos esto? Modelo neocolonial, un modelo postdemocrático, un Estado teocrático, como dice algún colega, va en camino de esto. No lo sé, la verdad. Un Estado que descansa sobre la base de versiones muy radicales. Por cierto, ya saben ustedes que si Netanyahu tiene mucho interés en seguir de presidente es porque tiene dos opciones, o ser presidente o la prisión. No tiene muchas más opciones. Si deja de ser presidente, lo van a empapelar sus propios tribunales. Pero bueno, lo van a... Dejo esto aparte, ¿no? Siguiente cuestión, que yo creo que sé, la impotencia e incapacidad de Naciones Unidas. Pero automáticamente digo, ¿y cuál es la alternativa si no hubiera Naciones Unidas? No voy a desarrollar esta cuestión porque estoy hablando a personas con un altísimo nivel académico que tal vez saben más que yo, ¿no? Siguiente cosa que sé, la irrelevancia, se me acaban los adjetivos. El otro día hice una síntesis de cuántos adjetivos hay sobre Europa y me salían 162. Solo 19 positivos, el resto negativos. En serio os lo digo, ¿eh? Lo publicaré tal vez un día de estos. 162. Solo 18 positivos, el resto negativos. Irrelevante, impotente. A partir de ahí, todas, ¿no? La irrelevancia sistémica de una Unión Europea subalterna. Voy a definirlo así. Siempre dividida. Para este asunto también. Siempre reunida. Hoy están reunidos para hablar de esto. Siempre deeply concerned, profundamente concernida. Siempre reunida. Siempre dividida. Una cosa que sé. El largo silencio y abandono a su suerte del pueblo palestino por una parte muy importante del pueblo árabe. Esto también lo sé. Lo he visto estos años pasados. Que estaban en una hoja de ruta distinta. Por ejemplo, Arabia Saudí ya tenía una hoja de ruta muy bien articulada y Marruecos, a cambio del reconocimiento del Sáhara, reconocimiento diplomático de Israel. Todos ganaban. El juego de ganamos todos. Pero esto, el 7 de octubre, lo ha alterado, ¿no?
Lo que sé también es que Irán está detrás. Sé que Rusia está detrás. Le llamo a Rusia silencio activo. Y sé que China desarrolla lo que ellos definen como paciencia estratégica, también en este conflicto. Eh, la desaparición de todo vestigio de derecho internacional y de derecho internacional comunitario, la imposibilidad de matar una idea. En esto comentábamos ayer, profesor Bar y yo, y tal vez no tengamos el mismo punto de vista. Yo creo que las ideas no se pueden matar. Y esto lo aprendí en Afganistán, lo aprendí con los talibanes. No se pueden matar. Se pueden centrifugar, se puede matar a muchas personas, pero no la idea. Se puede centrifugar el problema. De Siria se han pasado al Sahel, pero allí están los yihadistas, en todo el Sahel. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Es una cuestión también académica, ¿no? Interesante. Y la última cosa que sé, Occidente unido, separado del resto. Esto es lo que sé. Lo vi en Ucrania y lo estoy viendo otra vez ahora. Porque yo, cuando veo el tablero de votaciones de Naciones Unidas, que ya sé que no es ejecutivo, pero es indicativo, veo el tablero, veo quiénes votan a favor, quiénes votan en contra de las resoluciones. Lo vi en Ucrania, cuando vi que el sur global decía esto es una cosa de europeos, yo no voy a votar lo que dice Estados Unidos y la Unión Europea, y no lo votaron. Y ahora dicen, esto es una cuestión que... y votan cosas que los occidentales pues no entendemos, pero votan así. Incluso la Unión Europea, países de la Unión Europea, votan de manera diferente. España vota una cosa y Francia, Alemania vota otra, Austria vota otra, República Checa vota otra, Hungría vota otra. Esto sí lo he visto en los tableros de votaciones de Naciones Unidas, ¿no? Y acabo, ¿qué no sabemos? ¿Qué preguntas sugiero aquí para poder discutir? Eh, ¿Por qué aplicamos el doble rasero de manera tan obscena? Esto no lo sé. No lo sé. Por ejemplo, ¿por qué en 5 días Estados Unidos ha montado una operación internacional que se llama Guardián de la Prosperidad para salvar el tráfico comercial por el Mar Rojo? En 5 días, con 10 potencias, entre ellas, bueno, potencias igual es mucho decir, entre ellas España. Siempre aportamos un pequeño barco a estas grandes operaciones. En 5 días, ¿cómo se ha montado la operación Guardián de la Prosperidad? Y en cambio no somos capaces de montar la operación Guardián del Derecho Internacional Comunitario. Esto lo digo aquí porque me gustaría que me ayudarais a entender como juristas. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no somos capaces de hacer eso? O Guardián Internacional de la Dignidad de las Personas. ¿Por qué no? En 5 días vamos a controlar el paso del comercio por el Mar Rojo. Se ha montado en 5 días. Y van 2 millones de desplazados, no sé cuántos miles de población civil asesinada y masacrada, y no hemos sido capaces de montar una operación internacional guardián del derecho internacional humanitario. No lo sé. ¿Por qué no detenemos a Israel? Detenerlo en sentido metafórico. ¿Por qué no? ¿Por qué la Unión Europea no impone sanciones como si impusimos en 15 días a Rusia? ¿Por qué no? Explicadme. Juristas, ¿por qué no? ¿Es imposible? ¿Es jurídicamente imposible? ¿El derecho internacional lo prohíbe? ¿Las convenciones lo prohíben? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué nos cuesta tanto, por ejemplo, sería un aldabonazo, que algún país de la Unión reconociera al Estado de Palestina? Un aldabonazo, sería tremendo. Me diréis, no es posible. Y esto me recuerda un librito que os recomiendo de mi colega Pascal Bonifaz, que es director del Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales de París, que tiene en un librito desarrolla esta idea de no es posible. Y él explica, siempre que digo, ¿por qué no hacemos lo mismo en Ucrania antes del 7 de octubre que con Israel? Mis colegas me dicen, no es lo mismo.
Y cuando vuelvo a preguntarles, les digo, ¿por qué no es lo mismo? Me responden mis colegas, porque no es lo mismo. Y ahí se acaba la conversación, dice él. Y yo os pregunto, ¿qué no es lo mismo? Juristas. Lo digo en esta casa porque yo creo que sí es lo mismo. Creo yo. 2 millones de palestinos, que no sé, ¿qué va a pasar con 2 millones de palestinos desplazados? ¿Quién va a gobernar Gaza? Esto no lo sabemos. Salvo que el profesor Bar tenga más información. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a gobernar ese espacio? 2 millones de desplazados en un rincón que es un poco más grande que esta sala. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué posibilidad hay de extensión del conflicto hacia el Líbano o hacia el sur de Yemen? ¿Qué implicaciones va a tener? No lo sé. Pero, bueno, ya estoy viendo hoy que eso no es descartable. El profesor Bar lo ha dicho también, no es descartable. ¿Qué implicaciones tendrá eso? No lo sé, pero no es descartable. Eh, bueno, es verdad que es muy asimétrico porque hoy las autoridades de Yemen han exhibido como toda potencia armamentística un avión, tienen un avión. Lo han hecho volar hoy como diciendo, aquí estamos nosotros. Un avión tienen, lo han hecho volar esta mañana para decir, aquí estamos contra la comunidad internacional. Pero bueno, ahí está el problema, ¿no? Tampoco sé cuál va a ser el futuro inmediato de la hoja de ruta previa al conflicto, la que había previa al conflicto del 7O. Si va a seguir la recuperación diplomática entre Arabia Saudí e Israel, Marruecos, Israel, Egipto, Israel, Qatar, Israel, porque esto ahora se lo pone más difícil, no tal vez a sus élites, sino a sus pueblos. Y aunque no son democracias como las nuestras, en algún caso ningún tipo de democracia, sus gentes, sus emociones están con el pueblo palestino. Y eso también lo han de cuidar. No sé cómo va a evolucionar, esto no lo sé. En fin, tampoco sé si hay posibilidad de que algún actor muy importante en la región, Egipto y Qatar y otros, pues puedan hacer algo más. Lo que sí sé es que paz por territorios, decía el profesor Bart. A mí me parece, Antonio, que en este momento el lema debería ser paz por esperanza. Mientras no haya esperanza en el pueblo palestino de que puedan tener un protoestado viable, no habrá paz. Yo cambiaría paz por territorio por paz por esperanza. Si hay esperanza, tal vez haya posibilidades de que haya un armisticio que decías tú muy bien. Tal vez, tal vez. Y en este momento no hay. Yo no la veo. Por tanto, un acuerdo negociado debería partir de ahí. ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay de que los colonos judíos abandonen Cisjordania? 800.000. Con sus familias, con sus casas, con sus vidas. Ilegales, pero ahí están. ¿Qué posibilidad hay de que abandonen ese territorio? Porque no es como Gaza. Mucho más grande el problema. ¿Qué posibilidad hay? ¿Quién lo va a hacer? Tal vez haya alguna posibilidad de paz por esperanza cuando de la ecuación se quiten Netanyahu y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y naturalmente, esto sería con esos personajes eliminados de la ecuación. Tampoco lo sé, ¿no? Y por último, ¿qué repercusión tendrá si este conflicto sigue abierto unas elecciones de Estados Unidos con Trump de nuevo en la presidencia? Tampoco lo sabemos, pero tendrá. Tampoco lo sabemos, ¿no? Eh, por tanto, como ven, lo que yo creo que sé y las preguntas son casi el mismo número, una docena y una docena. Pero soy más escéptico que antes del 7 de octubre. Comparto absolutamente toda la síntesis magnífica que ha preparado el profesor Bar, y lo que hago yo es compartir mis propias dudas. Nada.